quiero hablar hoy es que nosotros podamos formar una mentalidad o un espíritu de oración. Porque cuando hablamos de oración a través del nuevo pacto, no hablamos oración de un ritual, no hablamos de oración de, bueno, tenemos que orar, bueno, voy a la iglesia a orar, ¿no? La gente tiene este concepto. Oración lo traducen en que soy más espiritual porque oro más. Si oro menos o dejo de ser espiritual. Y la verdad que la espiritualidad no tiene que ver con si oro más o si oro menos, porque tú eres un ser espiritual, ¿sí? La oración va enfocada en otra dirección. O sea, la oración tiene que ver con una cuestión de naturaleza, no de horas, no de días. Igual que los ayunos, ¿no? La gente dice, he ayunado 25 días, y todo el mundo dice, wow, 25 días yo no aguanto ni 3, ¿no? Y piensa que es más espiritual que aquel que nunca ayunó en la vida. Y no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la demanda del Espíritu para cada uno va a ser diferente. Lo que Dios me pide a mí en oración, no se lo va a pedir a usted en oración. Y lo que Dios le pide a usted, no me lo va a pedir a mí. Pero lo importante es obedecer a la demanda del Espíritu. ¿Sí? Muchas veces Dios te puede levantar a la mañana, otras veces ni siquiera te molesta a la mañana. Dios te dice que te quedes toda la noche orando. Usted va a ver el modelo de Jesús. Y Jesús fue el modelo exacto de lo que nosotros tenemos que hacer. Jesús no tenía, en cierta manera, un tiempo de oración. Él tenía una vida de oración. Y si yo lo puedo observar y lo puedo mirar, usted va a encontrar que desde que Él se bautiza, desde que Él ya entra en el llamado, desde aún de la adolescencia, Él estaba en el templo y lo que buscaba es hacer la voluntad del Padre. Cuando usted ve a Jesús que va a bautizarse, lo primero que Jesús hace es orar. O sea, cuando usted vea en diferentes ocasiones, y solamente para, simplemente si usted quiere tomar nota, pero usted va a encontrar que Jesús declara en Lucas, el capítulo 5, versículo 16, dice que Él se retiraba a lugares solitarios donde Él oraba. Y es interesante porque dice la palabra, pero Él se retiraba a los lugares solitarios. Habla plural, como diciendo varias veces, Él hacía estas cosas, ¿no? En Lucas 6, el versículo 12 y 13, dice, sucedía que por aquellos días se fue al monte a orar y se pasó la noche en la oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a sus 12, de entre ellos los que llamó también apóstoles. O sea, usted va a encontrar que ahora, antes de la elección de los apóstoles, que usted conoce como los apóstoles, él sacó tiempos de oración. Él no medía su vida de oración como 1 hora, 2 horas, 3 horas. Muchas veces se pasaba todo el tiempo en oración. Y eso es fundamental entender, que oración es un espíritu. Y esto es importante, ¿sí? O sea, usted va a encontrar otra escritura, por ejemplo, en Mateo capítulo 14, del versículo 20 al 22, usted va a encontrar que dice que Él despidió a la multitud, despidió a los discípulos y Él se retiró a orar. O sea, encontramos también que Jesús tenía tiempos de oración grupal, pero también tiene muchos tiempos de oración a solas con Dios. Usted va a encontrar que hay momentos donde podemos orar congregacionalmente, pero a Dios le interesa que también usted tenga tiempo a solas con Él, porque es a solas donde podemos oír también a Dios en lo que Él nos va a hablar a modo personal. Dice, bueno, y en la iglesia también te puede Dios hablar, claro que sí, pero necesitamos profundizar nuestra vida de oración, pero no como un ritual, sino como un estilo de vida. Entonces, oración tiene que ver con un espíritu. En realidad, todo lo de Dios tiene que ver con espíritu. Por eso hablamos de espíritu de fe, hablamos de amor, y amor es un espíritu. Hablamos de otras cosas que podemos hablar durante todo este tiempo, y todo tiene que ver con espíritu. Oración tiene que ver con espíritu. Ahora, quiero que me acompañe, eso sí, a Lucas capítulo 11. Y si usted está tomando nota, apunte también alguna escritura, simplemente para que usted lo lea en su casa luego. Lucas capítulo 9, versículo 28 y 29, dice que sucedió
que Él pasó todo el tiempo orando y ahora va a orar con sus discípulos, Pedro, Juan y Santiago, usted sabe, cuando van al monte. Pero el punto que quiero llevarlo es Lucas 11. Dice, aconteció que estaba Jesús orando, otra vez, orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Note esto, el discípulo sale, lo ve a Jesús y lo ve que sale de ese tiempo, en alguna oportunidad habrá visto a este hombre. Y este hombre, este discípulo habrá visto a Jesús en muchas ocasiones haciendo lo mismo, retirándose, saliendo, retirándose de nuevo. ¿Y dónde está Jesús? Y lo buscaban, y lo encontraban, ¿no? O sea, en varias ocasiones. Ahora, viene Jesús, dice, cuando Él salió de oración, dice, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar. Entonces ahí usted va a encontrar que la oración se aprende, por un lado. Dijimos que oración es espíritu, pero oración se aprende. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos orar lo que dice Santiago, podemos orar y orar mal. Entonces tenemos que aprender. Y me gustó algo que hace mucho tiempo atrás, cuando vino mi suegro, él predicó acerca de oración, como pudiera compartir acerca de oración, y me gustó algo, porque él dijo, ¿cómo yo aprendo oración? Orando. ¿Cómo usted aprende a conducir? Conduciendo. ¿Cómo usted aprende a cocinar? Cocinando. Es así, o sea, usted puede... ¿Cuántos libros de cocina se hicieron en la vida? Un montón. Y usted puede decir, yo tengo en mi casa un montón de libros de cocina. Y no sirve para nada si usted no pone en práctica. Usted por lo menos póngalo ahí, ábrelo ahí, ponga la zanahoria y empiece a hacerlo más o menos. No le va a salir igual, como vio que le preparan ahí, le ponen la foto y dice, no me salió tan igual, ¿no? O sea, pero en la práctica uno se vuelve especialista en lo que practica. Entonces, nosotros, ¿cómo aprendemos a orar? Orando. Por eso cuando sacamos los tiempos de oración, muchas veces se ha dicho, bueno, semana de oración, y lo que menos muchas veces se usa es orar. La gente se pone a cantar, la gente se pone a leer la Biblia, entonces está bien, pero cuando se trata de orar es orar, porque necesitamos practicar esto. Entonces, sí. Entonces Jesús, ahora, es verdad que cuando el discípulo le dice, enséñanos como Juan enseñó a su discípulo, entonces viene Jesús y dice, bueno, voy a enseñarles, pero le voy a enseñar un modelo. No significa que ustedes tienen que, porque la iglesia tradicional ha sacado de esto una oración y después la ha convertido en una oración de penitencia. Por eso cuando usted le dice acá 3 Padres Nuestros, ¿no? O 5 Padres Nuestros, según cómo se portó y cómo se le cruzó al hombre, le dice según el nivel. Ahora, lo que está hablando es un modelo de oración, ¿no? Y es interesante porque empieza, dice, le dijo, cuando oréis. Y yo le dije la vez pasada que esta palabra Jesús la usa mucho. Cuando oren, cuando ayunen, cuando den, ¿no? Lo vimos en otras ocasiones, ¿no? Y aquí otra vez vuelve y dice, cuando oréis. Entonces, cuando usted encuentra esta palabra, cuando oréis, eso da a entender, por hecho, que nosotros debemos orar. ¿No? Es como si yo le dijera ahora, cuando tú ores, o sea, no le digo, mira, sabes, tienes que orar, entonces... No, cuando tú ores, está hablando que Jesús daba por sentado que ellos iban a orar. Por eso le dije que la práctica viene por la oración. Entonces dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y es una de las cosas que vamos a hablar luego después, en otro tiempo de enseñanza de oración. Porque necesitamos entender que alabar a Dios, darle gracias a Dios, reconocimiento de lo que Él es parte de nuestros tiempos de oración. Por eso cuando Jesús comienza el tiempo de oración, Él siempre lo comienza con gratitud. Y mire la palabra, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Esta palabra santificado es la palabra también honrado.
Entonces, honrado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como es en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metan en tentación, mas líbranos del mal. Tú sabes esta oración, que muchas veces se ha convertido en una oración de memoria. ¿No? ¿Cuántos saben el Padre Nuestro? Por favor, apréndalo si no lo saben. Pero bueno, el tema es que esto lo sabemos, pero es un modelo de oración. Ahora, cuando hablamos acerca de oración, que oración se aprende, oración es un espíritu, yo quiero hablarles hoy acerca del ingrediente más importante en nuestra vida de oración, que tiene que ver con fe. Diga conmigo, fe. Fe. Acompáñenme por favor a Marcos. Una de las cosas más importantes, quizás no es todo, pero es una de las partes más importantes en nuestra vida de oración, y que nuestra vida de oración sea efectiva, es mi vida de fe en las cosas que estoy orando. ¿Sabes? Muchas veces hemos orado en línea general y la tendencia nuestra es orar y ver que las cosas sucedan en el momento que oramos, o sea, verlas, mejor dicho. Y fe tiene que ver con orar y creer sin ver que ya lo hemos recibido lo que oramos. Eso es fe en oración. Ahora quiero que vea algo, por favor. Vamos a ver esto un poquito. Lo hablamos la vez pasada en el SEAP. Andrés tocó algo de esto, pero fe es el ingrediente que me dice que cada vez que yo oro, Dios me está escuchando y Él responde a mis oraciones. O sea, yo puedo orar todo el tiempo, pero si no tengo el ingrediente de fe, de creencia que lo que estoy orando, lo estoy recibiendo, se vuelve una oración de carácter religioso. Oro y a ver lo que pasa. Oro y a lo mejor. Y entonces la gente usa esta frase como es, bueno, yo he orado, pero que sea la voluntad de Dios. Entonces digo, algo no está funcionando. O no oraste de acuerdo a la voluntad de Dios, o no sabes cuál es la voluntad de Dios. Yo tengo que aprender estas cosas, porque si yo oro, la oración no está para rellenar un tiempo. No es que tú dices, bueno, yo oro y porque no me queda otra y tengo este tiempito, así que voy a orar. Como tengo este tiempito, voy a orar. No se trata del tiempito, se trata de lo que tú sabes, lo que estás haciendo. Ahora, mire lo que dice Marcos 11. ¿Lo tiene ahí Marcos 11? Por eso nunca podemos separar oración de fe. Y aunque podemos llegar a entender esta palabra fe, no como algo, sino como alguien, y es Cristo, podemos añadir esto también. O sea, no podemos orar sin Cristo, sin el entendimiento de Cristo en nosotros. Ahora, la historia es un poquito larga, pero en cierta manera está hablando de Jesús cuando se acerca a una higuera. ¿Se acuerdan de esta historia? Jesús se acerca a una higuera, no haya fruto, entonces Jesús maldice la higuera y los discípulos oyeron todo esto. Se encontraron al día siguiente o pasado por la mañana, como dice el versículo 20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado de las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, en su Biblia dice, tened fe en Dios. ¿No? El otro día Andrés decía algo sobre esto que rompió mucho los esquemas de mucha gente, ¿no? Pero en realidad lo que Jesús estaba queriendo decir aquí, cuando dice tener fe en Dios, habla acerca de tener la clase de fe que Dios tiene. Eso es lo que está diciendo. O sea, no es tener fe en Dios, sino tener la clase de fe que Dios tiene. Ahora, ¿y cuál es la clase de fe que Dios tiene? Y está hablando todo en un contexto de oración. Y usted me acompaña en el versículo 23, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón,
si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ahí usted va a encontrar el poder tan grande que hay en nuestras palabras. Nuestras palabras dichas, basadas en fe, en lo que estamos creyendo, que cada vez que hablamos, nuestras palabras van a determinar y van a dar dirección a nuestras vidas de oración. Yo no oro por orar, yo oro para darle dirección a mi vida también, para que todo lo que estoy orando en fe, esto pueda pasar en nuestras vidas. O sea, la oración, vuelvo a insistir, no es un relleno, no es decir a ver lo que pasa. No, yo cada vez que yo oro, creo que lo que yo estoy orando, estoy recibiéndolo. Amén. Esa es mi actitud a la hora de orar. Mi actitud es no a ver lo que pasa, no, mi actitud es que yo oro y algo está sucediendo en el mundo espiritual. Yo no veo nada, no toco nada, no siento nada, y a eso se le llama fe. Fe en mis tiempos de oración. Por eso, en los tiempos de oración no es un momento para llorar, no sé si me explico. O sea, no es un poco para lamentarse, no, es una vía que Dios nos da para alcanzar todo aquello y ver aquellas cosas que Dios ya nos ha dado. Amén. En Cristo. Amén. Ahora, mire lo que dice. Y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga le será hecho. Versículo 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando. Y aquí hay una palabra que aparece. ¿Cuál es la palabra? Creed. Por eso el énfasis de esta mañana, yo quiero decirles algo. El énfasis de nuestras oraciones es aprender a creer en lo que oramos. Si está de acuerdo a su voluntad, es hecho. Gracias por su amén tan entusiasmadísimo. ¿Ok? Ahora, miren lo que dice. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed. En su versión Valera, de los españoles, dice que lo recibiréis y os vendrá. Que lo recibiréis es futuro. Pero déjeme decirte algo, la Nueva Traducción Viviente lo habla de esta manera. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido, será suyo. ¿Por qué? Porque la fe no espera, la fe recibe. ¿Y cuándo recibe? Ahora, en el mismo momento que oro. Por eso yo no tengo que esperar a ver algo. Mira el sembrador siembra la semilla y no está esperando el fruto en un sentido instantáneamente, pero él sabe que en el momento que conectó la semilla con la tierra, todo comienza a trabajar. Amén. El hecho que él no lo vea con sus ojos físicos no es el indicativo que la semilla no está dando ya el proceso para luego más adelante ver el fruto. Pero ¿qué hace mucha gente? Usted no se escuchó esa expresión cuando dice: pastor, no me va a creer, esto es algo increíble, me sucedió lo que hemos orado. O sea, ¿por qué? Porque vio ya el racimo, vio la planta, vio el fruto. Entonces, y esa palabra que tenemos que desarraigarla, pastor, es increíble. No, entonces es creíble, no increíble. Entonces usted tiene que entender y fortalecer su vida de oración, y que cada vez que usted está orando, por favor ponga ese punto que Dios nos está hablando. Crean que ustedes ya lo han recibido. Eso es fe. Amén. Fe. Usted no necesita fe cuando usted recibió las cosas. Usted no necesita fe. O sea, yo estoy creyendo por un iPad y yo lo tengo, ya no necesito fe para esto, porque ya lo tengo. Ahora, la fe es cuando no lo veo, cuando no lo tengo. Ahí está la fe. Cuando tú estás orando y estás creyendo por situaciones X que pueden suceder en tu vida, y tú estás orando, en ese momento es que tienes que creer. Pero creer no que va a suceder algún día, bueno, algún día Dios... Y entonces está algún día Dios salvará, algún día Dios sanará, algún día Dios va a hacerlo, cuando Él quiera, en su soberanía eterna, y ahí metemos cuánta cosa. Pero la fe toma posesión de las cosas en el momento que oramos. Por eso, cuando usted piensa que Pablo cuando oraba, Padre, yo oro para que
que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les dé, punto. Espíritu de sabiduría, revelación. O sea, y él entendía que todo lo que estaba orando, la gente lo estaba recibiendo, independientemente de lo que Pablo podía ver la reacción de las personas en ese momento. Por eso cuando oramos, Padre, oramos para cada persona esté firme, perfecta y completa. Amén. Usted dice, pero usted ve todas estas cosas. No, pero creo que lo que estoy orando, la gente lo está recibiendo. Amén. O sea, creo que cada vez que tú estás orando por personas y que estás declarando palabras, que estás declarando sobre esas personas, eso está sucediendo. Amén. No es que va a suceder un futuro muy lejano. Esto está sucediendo, aunque usted no vea absolutamente nada. Aunque usted cuando usted lo salude dice, pero es el mismo que hace 3 semanas, como que parece que no cambió. Sí, la palabra está entrando, la semilla de oración de fe está generando cambios. Amén. Por eso, cuando hablamos de esto, escuche, fe es lo que me da acceso para aquellas cosas que Dios ya ha ganado para nosotros. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es recompensador o galardonador de los que le buscan diligentemente. ¿Y qué es buscar diligentemente? Cuando yo oro, aplico fe en mi vida de oración. Y aquí hay algo importante que dice Primera de Juan, capítulo 5. Versículos 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en este, es uno de los pasajes que más me apasiona y que espero que en esta mañana usted pueda llegar a tener luz sobre esto. Dice, pero, y esta es la confianza o la seguridad que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso es fe. ¿No encontró? Bueno, yo encontré esto como pastor, encuentro cada, gracias a Dios menos, ¿no? Pero la gente me dice, pastor, ore usted porque Dios le escucha más a usted que a mí. Ore porque usted tiene más fe. Escuche, todos tenemos fe. Ahora, ¿qué dice acá? Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso tenemos que asegurarnos en nuestra vida de oración, no solamente está el ingrediente de fe, sino que yo tengo que ejercer fe basado en la voluntad del Padre de lo que estoy orando. Amén. Yo puedo orar y tener fe, pero yo oro con fe, pero eso que oro no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, están las dos cosas. Yo tengo que poner fe, pero orando, cuando yo oro de acuerdo a la voluntad de Dios, dice que Él me oye. Y si sé que Él me oye en cualquier cosa que pidamos, es interesante, porque nos está hablando, mira lo que dice, sabemos que tenemos lo que vamos a tener, no es que a lo mejor vamos a tener, no es que probablemente tengamos, no. Sabemos, seguridad, que tenemos, ¿qué? Las peticiones que le hayamos hecho. Entonces usted va a encontrar aquí algo fundamental. Y en todos estos versículos del 14 y 15 tiene que ver con el ingrediente de fe. Por eso es importante entender que en nuestras vidas de oración, cada vez que usted ore, asegúrese que usted está desarrollando creencia en lo que está orando. Bueno, yo he orado, pero, a ver, pastor, sí, yo he orado, pero, no, si usted ha orado de acuerdo a lo como usted tiene que orar, usted tiene que tener confianza que usted ora, el Padre lo oye y viene, si está de acuerdo a la voluntad del Padre, viene la respuesta para usted. Porque oración es respuesta. Por eso muchas veces la gente se pasa todo el tiempo orando la necesidad en vez de orar la respuesta. Y necesitamos entender que fe siempre va a orar, o el énfasis de la fe siempre va a estar enfocado en la respuesta y nunca en la necesidad. Amén. Entonces, por mucho tiempo la gente se pasa orando la necesidad
y no se pasa orando la respuesta. Si ustedes miran, es una paradoja aquí, pero usted tiene que mirar por qué Pablo oraba lo que oraba. Cuando Pablo decía, yo oro para que les dé espíritu de sabiduría y revelación, ¿qué está queriendo decir? Que la gente necesitaba recibir eso. Entonces, él oraba la respuesta en medio de esa necesidad. Cuando usted dice, Señor, tú sabes que yo necesito esto, necesito el otro, necesito aquí, necesito allá. No es lo mismo cuando usted dice, Señor, gracias porque tú suples toda mi necesidad de acuerdo a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, gracias porque todo está suplido en Cristo. No es lo mismo porque te pasas todo el tiempo orando la necesidad en vez de comenzar a orar la respuesta. Yo muchas veces, muchos matrimonios han venido a mí y me han dicho, pastor, tanto una persona como otra, y me han dicho, pastor, ¿qué puedo hacer por mi esposo? Porque no hay forma. Mi esposa es esto, mi esposo es esto, mi esposo, y me empieza a decir todo lo malo del esposo. Y mi pregunta es, ¿qué oras? Y cuando escucho decir a esa persona, yo oro para que se le vaya esto, se le vaya el otro, se vaya aquí, que se porte mejor, no sé qué. Y yo le dije, bueno, vamos a parar un poquito, vamos a cambiar nuestra oración. Y le digo, ¿qué tú quieres ver en tu esposo o en tu esposa? ¿Qué es lo que tú quieres ver? ¿Cuál es el modelo de lo que tú quieres ver en tu marido o en tu esposo? ¿Qué es lo que tú quieres ver? ¿Qué es lo que tú quieres ver? Y pastor, yo quiero esto. Bueno, eso es lo que tienes que ver. Amén. Y la oración, hoy termino acá, pero la oración en fe siempre da gracias. Amén. Señor, gracias. Usted dice, ¿cómo quiere ser que tu esposo? Y bueno, escuche, no empiece con cosas exteriores. Quiero que le cambie de negro a blanco, los ojos azules. No. O sea, estamos hablando de principios reales que tú necesitas que tu esposo pueda generar cambios. Señor, gracias. Porque mi esposo está sirviéndote, mi esposo es un hombre de Dios. Gracias porque es lleno de sabiduría, de inteligencia espiritual. Gracias porque me ama mucho. Por ejemplo, Gracias. ¿qué quiere? Usted dice, bueno, mis hijos están así, usted no sabe lo que son mis hijos, rebeldes, cabezones, no me hacen caso, no sé. Bueno, ¿qué quiere ver en tus hijos? Porque fe nunca está hablando el problema, fe siempre da a hablar la solución. Me acuerdo mucho tiempo atrás, yo hablaba sobre mi hija Steffi. Nos dieron, cuando era muy pequeña, nos dieron un diagnóstico y nos dijeron que le iba a costar hablar y bueno, en verdad fue la que más tardó en hablar. ¿Qué fue? 3, hasta 4 años ella no hablaba. Entonces los médicos nos han dicho que tenían que colocarle personas que nos puedan, especialistas que puedan ayudarle a soltar esa boca linda que Dios le dio para que comenzara a hablar. Nosotros no aceptamos ningún informe. Está bien, lo recibimos como un informe, pero no lo hemos aceptado en nuestra casa. Y me acuerdo las veces que yo estando con ella en la cama, y yo llegando, o inclusive mi esposa, y le hacíamos hacer una confesión acerca de su boca, acerca de su lengua. Nunca necesitó un médico. Porque nosotros hemos hablado siempre no lo que le pasa, sino lo que queremos ver. Nuestros hijos hemos hablado esta palabra, Señor, gracias porque ellos crecen en sabiduría, llenos de autoconfianza, son 10 veces mejores que todos sus compañeros, están andando en la sabiduría de Dios, te aman, te sirven y dan para el reino. Esa fue mi palabra. No importa si en el camino vimos algunas cosas que no estaban alineadas con lo que estábamos orando, nosotros hemos decidido creer en fe lo que estábamos orando y creyendo. Hoy estamos orando otra etapa, Señor, gracias, porque vienen las personas correctas para formar la familia. No quiero Juanito Banana. Amén. Amén. No lo digo así. Pero lo que te quiero hacer entender es que yo oro y cada vez que oramos tenemos que orar en fe, respuesta y orar lo que queremos recibir, no lo que, bueno, a lo mejor. Entonces diga conmigo, fe, oración es un espíritu. Y necesitamos el ingrediente de fe cada vez que oramos. Amén. Póngase de pie. Espero que le haya ayudado algo esta media hora. Amén.